Imagina vivir en una época donde el amor de un rey no solo decide tu destino, sino que también puede cambiar la religión de todo un país. Ahora imagina que ese mismo amor, unos años después, se convierte en tu condena a muerte. Esta es la historia de Ana Bolena, una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XVI. Una mujer que pasó de ser el centro del poder en Inglaterra a ser ejecutada en la Torre de Londres. Y lo más sorprendente, su historia no solo fue personal, sino que cambió el rumbo de la historia de Europa. Ana Bolena nació alrededor de 1501 en una familia noble inglesa con ambiciones muy claras en la corte. Su padre, Tomás Bolena, no era un simple aristócrata, era un diplomático que entendía perfectamente cómo funcionaba el poder. Desde muy joven, Ana fue utilizada como una pieza estratégica dentro de esa ambición familiar. Pero a diferencia de muchas mujeres de su tiempo, Ana no se conformó con ser un simple instrumento político. Fue enviada a Europa, primero a los Países Bajos y después a la corte francesa, donde pasó varios años formándose. Allí aprendió idiomas, música, moda y, sobre todo, algo que marcaría toda su vida: cómo influir en la gente poderosa. Cuando regresó a Inglaterra, ya no era la misma joven que había partido. Era elegante, segura de sí misma, con una personalidad fuerte y con una inteligencia que destacaba en una corte llena de intrigas. Y no tardó mucho en llamar la atención del hombre más poderoso del país. El rey Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, pero tenía un problema que obsesionaba a toda la corte. No tenía un heredero varón que asegurara la dinastía Tudor. Cuando conoció a Ana Bolena, quedó completamente fascinado por ella. Pero Ana hizo algo que cambió el juego por completo. No aceptó ser su amante, como muchas otras mujeres en la corte. Le exigió algo impensable: ser reina legítima. Este rechazo convirtió la atracción del rey en obsesión. Enrique intentó anular su matrimonio con el Papa, alegando razones religiosas, pero el Vaticano se lo negó. Y entonces ocurrió uno de los momentos más importantes de la historia de Inglaterra. Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica. Se proclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra, iniciando la Reforma inglesa. Todo este cambio político y religioso estuvo profundamente ligado a su deseo de casarse con Ana Bolena. Finalmente, tras años de conflicto, logró casarse con ella en secreto y luego oficialmente. En 1533, Ana Bolena fue coronada reina de Inglaterra en una ceremonia cuidadosamente preparada para consolidar su posición. Poco después, dio a luz a una hija, Isabel, la futura Isabel I. Pero en la corte había una presión constante. El rey necesitaba un hijo varón. Y Ana no lograba cumplir esa expectativa. Con el tiempo, su posición comenzó a debilitarse. Los enemigos que había acumulado en la corte aprovecharon cualquier oportunidad para atacarla. Y el amor del rey, que antes parecía inquebrantable, empezó a desaparecer. Enrique VIII comenzó a alejarse de Ana y a interesarse por otra mujer de su corte, Jane Seymour, la misma mujer por la que Ana había provocado una revolución religiosa. Ahora se convertía en un obstáculo incómodo para el rey. En 1536, la situación se volvió irreversible. Ana fue arrestada y enviada a la Torre de Londres, acusada de adulterio, incesto y traición. Los cargos eran extremadamente graves, pero hoy la mayoría de historiadores coinciden en que fueron fabricados para justificar su eliminación política. El juicio fue rápido, controlado y sin posibilidad real de defensa. Incluso personas cercanas a ella fueron ejecutadas. Ana sabía que no tenía salida. El 19 de mayo de 1536 fue ejecutada dentro de la Torre de Londres. En un gesto considerado inusual para la época, se utilizó una espada en lugar del hacha, con la intención de hacer la ejecución más rápida. Sus últimos momentos fueron sorprendentemente serenos. No gritó, no suplicó. Mantuvo la dignidad hasta el final. Aunque su vida terminó de forma trágica, su impacto fue enorme.
Su hija, Isabel I, llegaría a convertirse en una de las reinas más importantes de la historia de Inglaterra, iniciando una época de expansión y poder. Y el cambio religioso que se produjo durante su vida transformó Inglaterra para siempre. Ana Bolena no fue solo una reina, fue una figura clave en uno de los mayores cambios políticos y religiosos de Europa. Y así terminó la historia de Ana Bolena, una mujer que pasó de ser el centro del poder en Inglaterra a convertirse en una leyenda eterna.